está Carlos Rajo en la línea telefónica. Carlos, qué gusto, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Hey, ¿qué tal, Jaime? Muy buenos días, está muy bien, gracias. Carlos, pues importante lo que ha ocurrido, sin duda, esta primera gira de Donald Trump. Ya esta semana, con más situaciones muy anecdóticas, sí, pero ¿qué hay más allá de la anécdota? ¿Qué hay más allá de que si bailó con la espada, si empujó o no empujó a un presidente o primer ministro, si le toma la mano o no le toma la mano a la esposa? ¿Con qué te quedas de esta gira, Carlos? No, todas esas son cuestiones superficiales, si se quiere, Jaime, pero hay cosas centrales importantes en esto. Uno es el encuentro ese con los líderes árabes en Arabia Saudita, ¿cómo se llama? Que te dijera fue, ¿cuál sería la manera de explicarlo? Es un poco, que te dijera, esotérico el asunto. El punto es que él se reúne con los líderes de Arabia Saudita y otros líderes árabes que son, todos tienen la coincidencia que son sunitas. Ya ves que el mundo árabe, musulmán, o todo el mundo musulmán, incluso los que no son árabes, ya ves que Irán es musulmán pero no es árabe, por ejemplo. Entonces todo el mundo musulmán se divide entre sunitas y chiitas, ¿no? Ya ves que se odian, y mucho de la guerra, los conflictos que hay en el Medio Oriente está centrado en esa pelea entre sunis y chiitas. Los dos, insisto, para los que llegaron tarde, son musulmanes, simplemente que tienen interpretaciones distintas del Corán y de Mohammed y todo eso. Entonces, y las cabezas de esos dos grandes bloques son Saudi Arabia por los sunis y Irán por los chiitas. Y lo que hace Trump es, se reúne nada más con los sunis y básicamente les da carta blanca, les dice, estoy con ustedes, ustedes son los buenos de la película, los otros son los malos de la película, y no solo estoy con ustedes y ustedes son los buenos, sino que literalmente hagan lo que quieran, es decir, no respeten derechos humanos, gobiernen como quieran dentro de sus países, bla, bla, bla. Entonces te estás poniendo con uno de los jugadores nada más dentro del partido de los musulmanes, lo cual es grave porque es un conflicto en el cual Estados Unidos tendría que dar liderazgo, tendría que estar en el medio un poco tratando de que no se profundicen estas brechas, estos conflictos. Te repito, muchos de los conflictos en Irak y un montón de lugares tienen que ver con esta brecha, esta división entre sunitas y chiitas, y básicamente con eso se va a la cama con la gente con los sunitas de Arabia Saudita y los demás, y está diciéndole a Irán que sigue siendo el enemigo. Entonces eso es grave, número uno. Número dos, te sentás con esta gente y en ningún momento, yo sé que esto es un tema que las izquierdas de Latinoamérica han criticado siempre, porque dicen, ¿quién es Estados Unidos para venir a decirnos cómo hay que comportarse? Sin embargo, ahí en el mundo árabe, bien o mal, con George Bush y todo eso, que supuestamente iba a implantar la democracia con la invasión de Irak, Jaime, Estados Unidos te daba la voz moral, te daba la voz de decir, ¿saben qué? No pueden reprimir a su gente, tienen que tener un mínimo respeto a los derechos humanos, tienen que dejar que haya libertad de expresión y actividad política en sus países. Con esto, literalmente Estados Unidos no habló ni por un segundo, habló de esos valores universales de derechos humanos o la democracia o la libertad de prensa. Simplemente, estoy con ustedes, hagan lo que quieran en sus países. Ya ves, en Egipto hay un pequeño dictador, en Arabia Saudita no hay muchos derechos para las mujeres, toda una serie de cosas. Y para finalizar, el tercer punto, Jaime, al final de la gira, cuando llega a Europa, se reúne con la gente, primero a los de la OTAN, no les dice que Estados Unidos los va a seguir apoyando si hay una invasión o una amenaza rusa. Todo el chiste de la OTAN es que si a ti como país pequeño te pasa algo, te invade Rusia, Estados Unidos va a ir a ayudarte. Simplemente no lo mencionó y todos esperaban que lo iba a mencionar. Y al final de cuentas, ayer, dice que los alemanes son malos, particularmente en cuestiones de comercio, que es el mismo San Benito con México, ¿no? Porque tenemos un déficit comercial con ellos. Ya ves que tú que conoces de economía, los déficits comerciales no dicen nada, no necesariamente son malos. Es decir, es más complejo el asunto. El hecho de que a la gente le guste los BMW y los Mercedes y compren de los alemanes no significa que los alemanes son malos por eso. Los compras por una razón, pero además de eso, aun cuando es cierto que Alemania obtiene más dólares de Estados Unidos, esos mismos dólares los alemanes los traen de regreso a Estados Unidos y los invierten. BMW y Mercedes, los dos tienen fábricas aquí como tienen en México. Entonces,
que te dijera, sí hay un montón de cosas más allá del detalle que la esposa no le quiere dar la mano, ¿no? Ese es un poco el resumen de la gira. Oye, Carlos, estamos platicando con Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. También varios tweets ya de Donald Trump. Hay que tomar en cuenta la diferencia horaria entre Europa y América, 7 horas más, allá en esta ciudad, que es hermosa. Yo no la conozco, pero dicen que es hermosa esta ciudad siciliana de Taormina. Hay 3 tweets que llaman mucho la atención. El último yo creo que llama mucho la atención, Carlos. El primero de ellos, grandes reuniones del G7, asuntos importantes, palabras más, palabras menos, terrorismo el gran tema. Otro de los tweets, muchos temas en la OTAN que se han acordado o que han acordado intensificar los pagos, y dice que la OTAN con dinero pues será más fuerte. Y el último me llama mucho la atención, el último tweet de Donald Trump, emitido hace escasos 25 minutos a las 7:17. I will make my final decision on the Paris Accord next week. O sea, va a plantear la visión que tiene del Acuerdo de París, este acuerdo que es muy importante y que tiene que ver con cambio climático y con tantas cosas que están en el tema de la agenda sustentable del mundo, la próxima semana. ¿Lo debemos de tomar como muy serio este tuit? Bueno, el hecho que te dijera nada de lo que este presidente puede tomar en serio, pero si te diga, por un lado, nada de lo que venga ese presidente puede tomar en serio, por el otro lado sigue siendo el presidente de la nación más poderosa del mundo, lo cual no puedes ignorar. Entonces suena cantinflesco lo que estoy diciendo, pero es cierto. Qué bueno que al menos lo está considerando. Ya ves que quisiera creer que ese tuit va en la tesitura de lo que decía uno de sus ayudantes ayer, de que se ha venido a aprender el presidente. Ojalá que sea cierto, porque si es cierto, ese tweet sí estaría diciendo que de la posición de campaña y a la de los últimos meses de que no vamos a dinamitar ese acuerdo de París y el cambio climático es algo inventado por unos elitistas científicos y los demócratas, bla, bla, bla. Qué bueno que las conversaciones con los líderes europeos pareciera, al menos le han hecho repensar el tema. Ojalá sea cierto, Jaime, que al menos está reconsiderando todas las burradas que ha dicho sobre el Tratado de París. Carlos, por último, mientras él está de gira, mientras él está pues planteando esto y como dices, pues quizá aprendiendo de política internacional y de cómo pues comportarse a nivel mundial y protocolos y todo ello, que me imagino que debe ser muy difícil para un empresario que no es político, hay que tomar en cuenta eso. Pero bueno, Estados Unidos se sigue moviendo mucho todo el tema del FBI, Rusia, ahora hasta el yerno Jared Kushner sale dentro de estas investigaciones como con probables reuniones. Es grave, Jaime, sigue el asunto, y en este caso, en efecto, ayer el Washington Post, después confirmado por el New York Times también, los dos traen historias en las cuales hubo una reunión. Ya se sabía que el yerno del presidente, que por cierto es un yerno y que por ser yerno nada más tiene una posición increíble, que es el hombre más poderoso de todo el gabinete, se había reunido en secreto con el embajador ruso en Washington. Ya se sabía. Lo que no se sabía, por cierto, solamente se supo de esa reunión, Jaime. Supimos de esta reunión hace un par de meses, solo supimos una vez que la prensa lo había publicado, ¿no? La administración, ellos nunca lo dijeron, es solamente cuando salió en la prensa, es cierto, así se reunió. Pero ahora lo que nos venimos a enterar es que no solo hubieron estas reuniones que tuvo este muchacho con el embajador ruso, sino que en una de esas reuniones, Jaime, él mismo planteó a los rusos, para sorpresa de los rusos, de que por qué no establecían un canal secreto de comunicación entre la gente de Trump y Rusia. Aparentemente el mismo embajador ruso se quedó sorprendido con lo extraordinario que era la propuesta, porque eso significaba, ese canal secreto, que Kushner, eventualmente, el yerno del presidente, iba a ir a una instalación rusa, bien a la embajada o a alguno de los que te dijera resort que tienen los rusos en Estados Unidos, utilizaría el compartimiento súper secreto que tienen los rusos en Estados Unidos, en su embajada o en estos lugares de descanso, para comunicarse con Rusia. Te repito, el mismo embajador, ¡wow!, digo, sorprendido. ¿Cómo sabemos todo eso, Jaime? Porque entenderás, el FBI, los servicios secretos de inteligencia de Estados Unidos, monitorean todas estas cuestiones. Hoy lo están filtrando a la prensa. Lo han sabido desde siempre esta gente del FBI y los grandes agentes de la CIA. No lo decían
ahora lo están filtrando. Es gravísimo, es que te imaginas a alguien del mismo gobierno cercano al presidente que se sienta con él a tomar las grandes decisiones, tratando de establecer con los rusos un canal súper secreto para obviar toda la infraestructura y la burocracia y los canales de seguridad estadounidenses. Esa es la situación. Grave, y bueno, y sin duda seguramente habrá mucho de qué hablar. Carlos, permítenos mañana nuevamente enlazarnos contigo para platicar de esto, lo que está ocurriendo con Donald Trump, Estados Unidos, pero también hacia otras partes del mundo que también las cosas están intensas. Brasil está intenso, Venezuela, ni qué decir, y bueno, todo lo que ha ocurrido en los últimos días en las agendas internacionales. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Buenos días. Que estés muy bien, muy buenos días. Es Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional.